8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos, avanzamos con más entrevistas. Saludamos vía telemática a la doctora Angélica Porras. Ella fue vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio y conoce de cerca el accionar de este organismo. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinela. Alexis Moncayo está de vacaciones. Yo quisiera preguntarle primero la reacción que usted tuvo al conocer el resultado de este proceso político en la Asamblea Nacional y lo que esto representa para el Consejo de la Judicatura. El hecho de que no se haya llegado a la censura de los funcionarios, ¿los reivindica, les llena de legitimidad, o este juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura trae nuevamente al debate la necesidad de cambios en ese organismo para evitar este tipo de prácticas, por lo menos antiéticas e irregulares? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Licenia, Washington, muchas gracias por la invitación, a su querida audiencia, un abrazo. Bueno, a ver, me parece a mí que hay que mirar desde una perspectiva más integral todo. En realidad, no solo las prácticas antiéticas, sino también que incurren en posibles delitos del Consejo de la Judicatura, van acompañadas de un mal funcionamiento de la justicia. Y esto, es decir, no va solo, no es que el Consejo de la Judicatura es el único que está actuando de esta manera, violando la ley, posiblemente cometiendo delitos, sino también los jueces. Entonces, precisamente por eso, porque el Consejo de la Judicatura no ha cumplido su trabajo, los jueces tampoco lo han hecho. Y esto nos pone a una situación muy grave respecto de este poder del Estado, de esta función que se llama sistema judicial, que en realidad no funciona. Y no funciona ni desde el punto de vista administrativo ni desde el punto de vista jurisdiccional. No lo hacen los jueces, están llenos de valoraciones políticas, están presionados políticamente, hay corrupción y el Consejo de la Judicatura también. Entonces, no hemos logrado cambiar ni siquiera el Consejo de la Judicatura. O sea, no hemos logrado cambiar ni siquiera lo más obvio que está funcionando mal, porque a nadie le queda duda respecto del mal funcionamiento del Consejo de la Judicatura, de que hay con jueces temporales, ejerciendo de jueces nacionales desde hace rato, de que se hizo inadecuadamente la evaluación, que la Corte Constitucional ya dijo que es ilegal. Y no es como el señor Villavicencio decía en un canal de televisión, que la Corte ha dicho que la evaluación está bien, y básicamente que por eso no había ningún problema con la evaluación. Eso es falso. La Corte dice en su sentencia, a lo largo de toda la sentencia, dice que la evaluación está mal hecha porque se hace no con el fin de cambiar al tercio que correspondía, sino con el fin de eliminar a todos los jueces que tenían o que estaban ejerciendo sus funciones. Entonces, tenemos problemas suficientes como para que hubiera procedido el juicio político. Más bien, la sensación que queda es que hubo muchos amarres, demasiados amarres, y tan vergonzante es lo que hicieron los legisladores que ni siquiera votaron en contra del juicio político, se abstuvieron, sabiendo que su abstención lo que iba a generar es que se queden en el puesto. Yo no sé qué celebran los señores del Consejo de la Judicatura, si nadie les dio un voto, todos fueron abstenciones. Y claro, los señores de la legislatura lo que están actuando es respondiendo a los amarres políticos o a los amarres, no sé de qué otra naturaleza, pero el presidente incluso le retiró una denuncia en los que les estaba acusando de que iban a pedir cargos, iban a pedir dinero en efectivo. Entonces, realmente muestra la decadencia de la Asamblea y muestra también la decadencia de un Consejo de la Judicatura que cree que es un premio. Más bien quedan súper debilitados porque a nadie le pasa por alto que por lo menos hay elementos que muestran que son incapaces y que además inclusive podrían haber cometido algún delito. Esa sería mi primera impresión, decepcionada totalmente, absolutamente harta de esta situación. Sí, una situación muy compleja que también evidenció, doctora Porras, este manejo doloso que se hace de la política, ¿no? Recordemos que el Consejo de la Judicatura o algunos de sus vocales están siendo acusados de tráfico de influencias, y ya me imagino que algo pasó también en este juicio político, pero ¿hay todavía posibilidades, doctora Porras, de que
sobre la base de una reconsideración que está planteada, se dé o se revise el resultado del juicio político que culminó el fin de semana, o se puede apelar a que en un nuevo juicio político ahora sí se aborden el tema del tráfico de influencias, las grabaciones del vocal Morillo, y bueno, y toda la incoherencia con que ha actuado el Consejo de la Judicatura en estos últimos tiempos. ¿Qué opciones quedan para que se corrigen algo esto? Pocas opciones. Jurídicamente existe la posibilidad de la reconsideración, jurídicamente, pero políticamente es casi imposible. Yo diría que, y usted sabe que en los juicios políticos lo que cuenta son los votos. Y en este caso, esos 87 votos son los que se lograron a pesar de la contundencia de las pruebas, porque no es que no hubo pruebas, fueron los señores, los propios jueces, incluso un juez de apellido Flores señaló que por presión del Twitter, o de la presión de las redes sociales y de los medios de comunicación, tuvo que mantenerle la prisión preventiva a Alexis Mera. Entonces, o sea, estaba reconociendo un delito y es decir, que había presión. Todos estos jueces fueron presionados con la evaluación. ¿Para qué? Para que persigan a unas personas que responden a una tienda política llamada el correísmo. Entonces, eso de por sí ya es motivo suficiente para un juicio político, porque no se puede utilizar, o justamente no hay Estado de Derecho, no hay Estado constitucional si se utiliza a la rama del Poder Judicial para perseguir a quienes piensan ideológicamente diferente a uno. Entonces, ese solo hecho, lo que dijo ese señor Flores, era suficiente para decir, vean, el voto para la destitución. No se alcanzaron, a pesar de la contundencia de las pruebas, a pesar de los audios, porque eso de que, es que debían haber hecho por los audios, es un cuento. Es que no debían haber hecho el juicio político mal planteado porque tenían que haber dicho los audios. A ver, eso es una cuestión sobreviviente, y ese es elemento suficiente, conocido por todos, que si hacen eso y mandan eso en el audio, obviamente que deben haber hecho mal las evaluaciones, y que además la Corte Constitucional les dijo, está mal hecha la evaluación, no debían haber hecho. Entonces ahora, ese no es más que una leguleyada, como decimos los abogados, decir, no, lo que pasa es que se equivocaron en el juicio político. En el ese es el argumento, doctora Porras, de los asambleístas que se abstienen en este proceso. Claro. El legislador Jaramillo decía en este mismo espacio que el juicio estuvo mal planteado, que la sentencia de la Corte Constitucional no indica que la evaluación está mal hecha, sino que se equivocaron en el tiempo, y que por eso estuvo mal planteado, y que debería plantearse ahora un nuevo proceso, esta vez sí por los audios. Los audios fueron públicos. Es más, se llega a decir incluso que debería demostrarse la veracidad de los audios cuando es evidente que lo que se dice en esos audios finalmente termina en algunos casos cumpliéndose. O sea, es inaceptable, y yo creo que los señores asambleístas, incluido el señor Alejandro Jaramillo, creen que los ecuatorianos y las ecuatorianas somos tontos, porque cuando vienen y dicen, no, lo que pasa es que está mal planteado el juicio, porque lo que tenían que hacer es plantearlo por los audios. A ver, en primer lugar, la sentencia de la Corte no es cierto que dice que está bien hecha la evaluación. Lo que dice es que la evaluación como método de control para la mejora del servicio es correcta, y que los jueces de la Corte Nacional también tienen que ser evaluados. Sí, eso dice la Corte, que es muy distinto a decir que esa evaluación que se hizo en el 2019 está bien hecha. Es más, dice, por supuesto que los jueces de la Corte Nacional tienen que ser evaluados, pero la forma en que se hizo esta evaluación es ilegal, se irrespetó el debido proceso, y es más, hacen un análisis bastante concienzudo del tema de la consecuencia de la evaluación, porque dicen, ellos analizan en la sentencia, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que por la evaluación usted puede ser calificado como ineficaz, lo que sea, y le dan otro chance para que vuelva a dar otra evaluación. Y ellos dicen, nunca se habló de destitución, siempre el Código Orgánico de la Función Judicial habló de remoción.
Entonces, cuando como consecuencia de la evaluación yo le destituyo sin que le haya dicho antes que estoy cambiando las normas, no de un reglamento cualquiera, sino de la ley. Porque sí, es cierto, el reglamento dice eso, pero el reglamento no está por encima de la ley. Todo eso explica la Corte. Entonces dice, hay una violación al debido proceso. Entonces sí tiene por ahí 2, 3 párrafos que dice, yo diría máximo 2, que dice si es factible la evaluación, pero no es evaluación, no de la forma que hicieron, porque a esa evaluación sí dice, no respetó el debido proceso, es ilegal. Y el tema de la temporalidad, que esa es la muletilla, o no leyeron la sentencia, o simplemente pretenden engañarnos, porque la muletilla es, no, lo que está diciendo la Corte es que en el tiempo estuvo mal. No es cierto, eso es falso. Lo que la Corte está diciendo es que la razón por la que cabe la evaluación a los jueces de la Corte Nacional es para la renovación del tercio. Y que esa renovación del tercio es o está fijada temporalmente cada cierto tiempo. Y que esto no, esta evaluación que hicieron los del Consejo de la Judicatura en el 2019, no está acatando ese tiempo. Pero no es así como dicen que se equivocaron solo en la temporalidad como si fuera cualquier cosa. La temporalidad es sustancial porque con ella está el objetivo de la evaluación a los jueces de la Corte Nacional. Entonces, la actitud que han tomado quienes permitieron que este consejo se quede es una actitud no solamente de irresponsabilidad, sino de engaño hacia la población ecuatoriana. Esa es la actitud que tienen los legisladores que ahora vienen a decir que no, que solo es temporalidad y que está mal planteado el juicio político. ¿Cuántos juicios políticos se han hecho de cualquier manera entre gallos y medias noches y sale? Y este juicio político, ¿por qué no salió? No salió porque hubo intereses del presidente de la República detrás presionando a los asambleístas. Y con el cuento, el señor Quispe sale con el cuento de que no se le va a entregar la justicia a los correístas. Sale con el cuento de que, ¿cómo sabe él que le van a entregar la justicia a los correístas? ¿Dónde está la evidencia que dice eso? O ¿cómo así? ¿De dónde saca esa idea? Siquiera que explique, ni explican. Cuando hay una cuestión que es un cliché y que no se explica, es mentira, porque la razón es la que hace a una frase verdadera. Y si yo digo es que se van a coger la justicia a los corristas, bueno, por lo menos expliquen cómo, porque van a hacer juicios de revisión, dice, de las sentencias, que con estos mismos jueces que ya les sancionaron a bastantes correístas, con los mismos van a hacer revisión, o están diciendo que van a cambiar la Corte Nacional también. Fíjense, todas esas aseveraciones que son mentirosas e irresponsables. Entonces, sí, yo le veo poco probable que haya una reconsideración. Yo creo que hay que hacer un nuevo juicio político, hay que hacerlo, y hay que seguir insistiendo y insistiendo hasta que la decencia de la gente, de estos señores llamados legisladores, representantes de qué, menos de los intereses de la gente, entonces tomen algo de conciencia. Eso comentaría yo. Doctora Porras, ¿por qué? Y esta pregunta, si bien los ecuatorianos ya en alguna medida nos respondemos, bien vale que lo haga usted, que tiene experticia en este ámbito, ¿no? ¿Por qué le interesa a un gobierno determinado, y al presidente Lazo en concreto, apoyar al Consejo de la Judicatura? ¿Por qué le interesa? ¿Por qué le interesaba a Moreno desinstitucionalizar todo, destruir todo, con Trujillo a la cabeza, para poner estas instituciones que hoy están al frente del país? ¿Por qué les interesa esto? Y entonces ahí un poco vamos a poder descubrir por qué está la situación actual tan destrozada, tan caótica, tan despedazada, que ya no da más en el Ecuador. Claro, mucha gente se pregunta eso, ¿por qué le interesaría al gobierno de Lazo manejar el Consejo de la Judicatura? Porque el Consejo de la Judicatura maneja a los jueces. Esos audios del señor Morillo, que todos los ecuatorianos y ecuatorianas conocemos, son el pan de cada día en el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿por qué al presidente de la República le interesa manejar el Consejo de la Judicatura? Porque justicia, porque así se puede perseguir
Doctora, ¿tenemos algún inconveniente Esta parte con su señal? Cuando, Le pido, doctora Porras, que nos permita un ratito hasta corregir el tema de su audio y que repita esta última reflexión. La última es súper respuesta, importante. sí, porque estaba usted comenzando a intervenir y se cortó su sonido. Vamos, adelante, doctora. sí, yo decía que es importante entender por qué al presidente de la República le interesa el Consejo de la Judicatura. Porque el Consejo de la Judicatura maneja la justicia. La idea de independencia judicial que todos nosotros queremos, que está en la Constitución, que nos enseñan a los abogados, no existe en nuestro país. Ni independencia judicial externa ni interna. Entonces, ¿por qué le interesa al señor presidente manejar el Consejo de la Judicatura? Porque así protege a sus amigos de posibles juicios en el ámbito penal, de investigaciones en la Fiscalía, y en cambio puede perseguir a sus enemigos a través de juicios, a través de investigaciones. Esa es la razón. Y esto que parece tan novelesco, en realidad es el pan de todos los días en el Consejo de la Judicatura. Llamadas a jueces, solicitudes a jueces, pedidos a jueces, y eso tiene por otra vía, en cambio, si un juez de la Corte Provincial, que además de eso tiene que reformarse porque los más poderosos en este país son los jueces de las Cortes Provinciales, si es que un juez de una Corte Provincial hace lo que manda el presidente, tiene que tener algo a cambio. ¿Y qué es a cambio? No controlarle en las actuaciones de corrupción. Esa es la realidad de nuestro sistema de justicia. Entonces, por eso le interesa al presidente mandar ahí, porque así protege a sus amigos y se protege él mismo si comete algún delito o alguna infracción legal. Y por otro lado, manda a todo el Poder Judicial, incluida la Fiscalía o con la Fiscalía a la cabeza, a perseguir. Esa es la realidad. Doctora Porras, entre los argumentos de quienes se abstuvieron en este juicio político también estaba el hecho de que se iba a entregar la justicia al Partido Social Cristiano. En las últimas horas el legislador Luis Almeida ha hecho una denuncia en el sentido de que a la presidencia le habría costado 3.5 millones de dólares que habría movido de una cuenta reservada para que se consiga el resultado precisamente que todos conocemos, ¿no? Que los vocales del Consejo de la Judicatura no sean sancionados. ¿A esos niveles pueden llegar las presiones, doctora Porras? ¿Usted cree que esto puede ser posible, esta afirmación del legislador Luis Almeida? ¿Y qué tanto asidero tiene este argumento de quienes no respaldaron el juicio político de que la justicia debe estar en manos del Partido Social Cristiano? Bueno, yo empezaría por la última pregunta. O sea, ¿qué tanto asidero tiene? Ninguno. Ninguno, porque no han dicho ni cómo, ni por qué. Porque vamos a suponer que lograran poner, dieran el Consejo de la Judicatura al Partido Social Cristiano y al Partido y a la Revolución Ciudadana. Tendrían que cambiar, a ver, hay dos opciones. La una es que llegarían a hacer lo mismo, a cometer delitos, porque eso es lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura ahorita, llamando a los jueces diciendo tienes que hacer así, tienes que hacer así, ¿ya? Y que les permitan hacer eso. Segundo, significaría que tienen que cambiar a los jueces, que es lo más lógico, los jueces de la Corte Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué sería esa si es que fuera cierto lo que dicen? Porque no pueden los mismos jueces que ya dictaron sentencias en contra de muchos de los políticos correístas desdecirse de eso. Entonces, tendría que ser un largo camino para que eso ocurra, larguísimo camino. Entonces, en las circunstancias actuales le veo bien complicado. Es decir, no hay ninguna prueba mínima de que eso se hace. En tercer lugar, la política siempre ha estado en manos de los partidos políticos. La justicia siempre ha estado en manos de los partidos políticos. Entonces ahora vienen a rasgarse las vestiduras porque va a estar en manos del Partido Social Cristiano, entre comillas, porque no hay prueba de ello, no hay ni argumentos. Ahora está en manos de Creo, punto. O sea, en este momento quien maneja la justicia en el Ecuador es un partido político, que es el partido del presidente, que se llama Creo. Entonces, decir que el Partido Social Cristiano, que la Revolución Ciudadana se va a tomar la justicia, es decir, vean, nosotros
como partido, creo, somos mejores que los otros partidos y nos corresponde a nosotros tener la justicia. Porque ellos quieren decir que ahora la justicia no les pertenece a nadie. Mentira. Le pertenece al partido del presidente de la República que se llama Creo. Entonces, en realidad, para mí es un cuento más, para mí es un intento de justificarse en esta espalda, una vez más, que le han dado al pueblo ecuatoriano. Y no me acuerdo la primera pregunta, la primera parte de su interrogante, Liceña, por favor. Esas denuncias el tema de los 3 millones, ¿no? De los 3.5 millones Bueno, yo sí lo creo absolutamente posible, lo creo claro. Absolutamente posible, porque además habían los votos, es decir, el partido Pachacuti, que tiene perseguidos políticos, que tiene perseguidos por la justicia, vota absteniéndose, con ese argumento ridículo de que se van ahora a tomar los correístas. Ahora, actualmente están tomados los de Creo, que son mejores, seguramente desde su argumento, y los correístas, como son peores, entonces no pueden tomarse. Como si además de eso, ¿cómo se va a hacer? No se sabe. Pero entonces, por supuesto que es posible. Y eso además tiene que ser leído con el retiro o con el pedido de archivo de las denuncias por corrupción que se hizo en contra de los legisladores. Va el presidente de la República y dice, por favor, archiven. Es realmente una actitud de desprecio a la inteligencia de los ecuatorianos, es una actitud de me importa un comino en lo que piensen ustedes, yo hago lo que me da la gana, y esa actitud es atribuir al señor presidente de la República y a los legisladores, y sobre todo a los legisladores de Pachacuti y de Izquierda Democrática. Si esta solicitud, doctora Porras, si esta solicitud de archivo de esta denuncia que hizo el propio presidente de la República en un enlace televisivo, si hubiese dado después del juicio político, posiblemente primero, esos 5 votos no faltaban. Primero, el presidente de la República no tiene por qué pedir el archivo, bueno, por favor. Digamos. Claro, o sea, el que tiene que archivar es la fiscalía. Ellos tenían que hacer el análisis y decir, bueno, en vista de que no hay elementos, se archiva. Pero hay que preguntarle a la fiscalía si le llamó a tomar versión al presidente, porque el presidente, aunque dice, es que a mí me dijeron, no importa, aunque eso hubiera dicho a la fiscalía, a mí me dijeron, ¿quiénes le dijeron? Fulano y sutano. Entonces llamo a fulano y sutano y le pregunto, vea, usted le dijo al presidente de la República que los legisladores de Pachacuti pidieron dinero. ¿Qué legisladores? Pero si no hay nada, ningún movimiento de la fiscalía, lo que significa es que es un instrumento de chantaje. Y si se utiliza un instrumento de chantaje como iniciarle una investigación previa a una persona siendo mentira y dejando el honor por los suelos, entonces, ¿por qué no van a utilizar otros mecanismos igualmente delictivos como entregar dinero? Porque igual de delictivo es denunciarle a una persona sin que haya ningún rastro de eso y después reconocer, es que a mí me dijeron, y pedir el archivo. Igual de delictivo es eso que entregar dinero a cambio de un voto o puestos de trabajo. Entonces nos hemos acostumbrado a que esas cosas son de la política. Sí, son de la política, pero son delito. Pero hemos llegado a tales niveles de descomposición, doctora Porras, que, por ejemplo, uno no se explica cómo es que los legisladores que fueron acusados de delincuentes, de ladrones, de corruptos, no reaccionan. Porque eso, si es que después el presidente Lasso mismo reconoce que no era así, porque pidió a la fiscalía de que deje de investigar, el presidente cometió un delito de injuria calumniosa grave, o no sé qué figura legal le aplicaba ahí. Yo le denunciaba a un personaje, a cualquier persona que a mí me venga y me acuse de corrupto, de ladrón, de delincuente, yo le denuncio por injuriarme gravemente. Pero los legisladores no dicen absolutamente nada. Y entonces, ¿qué nivel de descomposición, doctora? Ni siquiera salen a explicar. Entonces, en realidad, el presidente de la República, si es que eran inocentes, manchó su honor. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Le van a iniciar un proceso de daños y perjuicios? ¿Le van a pedir a la fiscalía que declare temeraria y maliciosa? No, porque detrás está el acuerdo por la votación para sostener a los señores del Consejo de la Judicatura, que además ni técnicamente, ni éticamente, ni políticamente son gente
que tenga un mínimo de respeto por las instituciones. Y con todo eso nos quieren cuentear que hay que celebrar que se hayan quedado. O sea, es una victoria absolutamente autoritaria, una victoria sin respetar las reglas del juego. Entonces, y bueno, la justicia seguirá marchando como hasta ahora, para perseguir al enemigo y para guardar a los amigos, para proteger a los amigos, porque eso es lo que significa esta decisión de ¿Es eso la... entonces lo que festejaban consejos de la Claro, judicatura, doctora? eso festejaban, que pueden seguir haciendo lo que quieran, sin respetar el derecho, que se pueden llenar la boca porque son capaces de presentarse en la televisión y decir que son honestísimos, correctísimos, que han hecho lo mejor, que es el mejor momento de la justicia, porque yo no sé cómo pueden hacerlo, uno sí se avergüenza, una sí se avergüenza de los errores que comete y pueden hacerlo, se presentan en la televisión, dicen que son los mejores y se les filtran los audios, se muestran las componentes que tienen y festejan de que les hayan sostenido a través de acuerdos no muy legales, eh, posibles delitos inclusive, que hay acuerdos y presiones del Ejecutivo para que se sostenga. A mí me avergonzaría rotundamente quedarme así, prefiero irme y no quedarme en esas circunstancias a la fuerza. Ahora, doctora Porras, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? Porque yo supongo que una vez empoderados nuevamente en sus cargos, comenzará un nuevo proceso, una nueva capítulo de esta utilización de la justicia con fines políticos por un lado, y cómo resulta perjudicado el ciudadano común y corriente que tiene que enfrentarse a un sistema judicial en el que no hay ni siquiera el papel higiénico, en el que deciden cerrar un baño para que la gente que utiliza el sistema judicial no lo use porque no hay ni siquiera papel higiénico, en el que los abogados llevan el papel bond, en que llevan o ponen cuotas para comprar la tinta para las impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. El Poder Judicial volvió a sus momentos más terribles. El Poder Judicial tuvo una mejora con los nuevos edificios, con los sistemas informáticos. Si bien esta mejora fue solo en el ámbito físico, en el tiempo de justamente el correísmo, hubo mejoras y sustanciales. Pero si bien es cierto, no hubo mejoras en la independencia judicial en ese tiempo, o las mejoras fueron muy pequeñas, en este momento volvimos al peor momento del sistema judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que el ciudadano de a pie tiene que evitar caer en un juicio, porque significa dinero para la corrupción, en primer lugar. En segundo lugar, si no hay dinero para la corrupción, significa una pelea larga y ardua que cansa a todos y a todas. Y en tercer lugar, uno tiene que rogar que la otra parte no sea corrupta, porque si la otra parte va y habla con el juez y le ofrece pagar, o que el juez no sea corrupto para que no acepte las presiones, y que el caso no sea político, o que no tenga ningún interés, ningún político, porque si no, va a haber la llamada respectiva del Consejo de la Judicatura. Entonces, la ciudadanía de a pie sabe que la justicia no es justicia, sabe que ahí es un error ir, y cada vez va a alejarse más de los mecanismos legales de solución de conflictos y va a recurrir a otros mecanismos de solución de conflictos que no siempre son legales. Entonces nos perjudica a los ciudadanos de a pie, que entramos en un laberinto, y a los abogados también, porque los abogados no solo es el problema de la falta de impresoras, tinta y todo eso, el tema de citaciones. El tema de citaciones es un tema que nadie se ocupa y que es un problema generalizado porque usted se tarda en citar hasta 2 años. Hasta eso ya prescribió su juicio. ¿Se puede imaginar eso? Entonces, el momento de la justicia es el peor. Y los representantes de la justicia son los peores. Porque siempre hemos tenido a los partidos políticos ahí dentro, siempre hemos tenido. Pero los partidos políticos trataban que sus representantes sean los mejores de su partido político, o aliados o amigos, pero sí eran más entendidos, eran más preocupados por las formas, pero en este momento el descaro es total. Y sí estamos en un momento muy triste, pero bueno, no dura para siempre. Esto es lo que deben comprender los señores que ahora detentan el poder
del Consejo de la Judicatura y también de las Cortes. Y Pero, poder no dura para siempre. doctora, parte final de mi parte, ¿no? Porque si ya vamos 5 años de esto, porque esto comenzó con el Trujillato, con Lazo sigue. ¿Qué opciones tenemos los 2 años y medio que le restan al presidente Lazo? Porque las instituciones están por los suelos. A ver, hay que seguir primero con el juicio político, hay que seguir, Ya. hay que volver a intentarlo, ojalá la reconsideración sería un milagro, pero bueno, puede pasar, pero hay que intentarlo y yo sí creo que debemos buscar una salida, una nueva salida, ¿no? No sé, tal vez una asamblea constituyente, Sí, señor. algo que nos permita salir de este bache, porque estamos en un hoyo terrible, cada vez peor. ¿Hay alguna otra vía para un cambio en el sistema de justicia, doctora Porras? Si está controlado ahora actualmente por este Consejo de la Judicatura, pero ¿hay alguna otra salida legal que no sea tan a largo plazo como una asamblea constituyente en el momento? Yo plantearía una consulta popular. Las consultas populares son sobre todo los temas. Los únicos 2 temas que no se puede consultar a la gente es el tema de los tributos y de la estructura político-administrativa del país. Pero a mí sí me parece que debería consultarse a la gente sobre el sistema de justicia, incluido el Consejo de la Judicatura. Pero no simplemente autoríceme a mí, como pasó en el tiempo de Correa, autoríceme a mí a cambiar la justicia. Todos estamos de acuerdo que la justicia tiene que cambiarse, pero ¿quién tiene que cambiarla? No es el presidente de la República, ni ni cualquier otro, y tampoco la Asamblea. Yo creo que tiene que hacerlo la ciudadanía, tal vez con el acompañamiento de la Asamblea, pero no el presidente de la República, porque ahí nuevamente vamos a poner a los amigos, o van a poner a los amigos o amigas, para que hagan lo que después les dicta el presidente de la República. ¿Y la ciudadanía puede temer que en esta consulta que anuncia el gobierno se quiera meter nuevamente estas preguntas de doble sentido para nuevamente destruir al país? Porque eso es lo que hizo la anterior consulta. De ley. Eso no lo dude un segundo. Nuevamente van a decir, sí, la justicia es la peor del mundo, en lo cual coincidimos, pero denme la autorización a mí para presidente para meterle la mano a la justicia una vez más. Yo estoy absolutamente segura. Porque además esta supuesta afrenta, porque así lo viven, esta supuesta afrenta de haber llevado a los socios del presidente de la República a juicio político no va a quedar así, va a tener una respuesta. Y ustedes saben que la contraparte, se presentó como contraparte la Corte Nacional de Justicia. Ajá. Y que de hecho el señor Saquicela mandó 2 veces de la terna para que nombren al presidente del Consejo de la Judicatura. Eso, desde el punto de vista legislativo, se ve como una afrenta, porque él es y responde a un modelo súper autoritario y fascista de Estado. Entonces él lo ve como una afrenta. Entonces él va a querer responder, y una de las preguntas, o varias, van a ser necesariamente relacionadas con el cambio de la justicia. Que nadie discute que la justicia tiene que ser cambiada, pero ya no debemos fijarnos en que debe ser cambiada, sino en la forma en que se propone sea cambiada la justicia. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Porras. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias a ustedes, Washington Leseña, hasta luego. Que tenga un lindo día. Muchísimas gracias. La doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, que ha estado con nosotros hablando del sistema judicial. 8:35, Guachito y amigos, sí. Una pausa. Sí, antes, digamos que hay acciones legales en el tema Yunda, en el caso Yunda. El juez de la causa ha pedido el juez sustanciador que se investigue penal y se fiscalice la sentencia contra el presidente, el exalcalde Yunda, que se habría elaborado por empleados del municipio de Quito. Esto también pone en evidencia cómo se manipula la justicia, cómo se maneja inclusive en este caso a la justicia electoral, al Tribunal Contencioso Electoral. 8:36, ya volvemos.